Hola, ¿qué tal, tejedores, tejedoras? Hoy vamos a aprender a hacer este punto elástico o jersey que simula en las dos agujas y que nos va a servir pues para hacer los puños de las mangas o los bajos de los jerseys o bueno, simplemente para hacer los delanteros o traseros de los jerseys, de bufandas. Queda muy bonito, es muy sencillo de hacer, ya verás. Tiene un resultado increíble, nos da la capacidad de que es exactamente muy elástico. Comenzamos haciendo puntos de cadena. Yo normalmente empiezo la labor así. Si quieres también lo puedes hacer con un nudo deslizado. Y comenzamos a hacer cadenas. Yo voy a hacer unas cuantas para mostrarte cómo se hace. He elegido esta lana bastante gordita para que se viera bien. Bueno, ya tengo por ejemplo aquí una medida para que puedas ver bien el punto. Y ahora mira, para empezar la primera vuelta lo que vamos a hacer es un punto de cadena extra y este punto no va a contar como punto, simplemente nos va a dar altura para poder trabajar en la cadena. Ahora nos vamos a ir al segundo punto desde el gancho y ahí vamos a hacer puntos rasos. Entonces introducimos, saco y esa misma hebra la saco por el punto. Volvemos a introducir en la siguiente cadena, saco y saco. Entonces toda esta primera vuelta la vamos a hacer así en puntos rasos. Voy a seguir así trabajando toda esta primera vuelta. Si se te empieza a retorcer, pues yo lo que hago es irle dando forma, ¿vale? Ya voy llegando por aquí al final, me voy a acercar así un poquito más para que lo veas bien. Aquí y el último puntito que sería este. Vale, ahora hago un puntito de cadena para subir, pero recuerda que este punto no es un punto, en realidad no cuenta como punto, no tiene valor, simplemente nos permite la altura. De donde sale esta cadenita que acabo de hacer, en este primer punto, en la hebra de atrás es donde voy a hacer mi primer punto raso. Mira, se me ha quedado un poquito suelto aquí, lo voy a ajustar. Ahí introduzco. Cojo hebra, saco y saco. Me voy a la siguiente cadena. Al siguiente punto, en la hebra de atrás, introduzco, saco y saco. Y así voy trabajando toda esta vuelta. Al llegar por aquí al final, mira, aquí me queda este puntito. Y mira, aquí al final a mí me gusta introducir pues ambas patitas de aquí para que me quede mejor la terminación. Y hago el punto raso ahí. Como tú quieras, si quieres lo puedes hacer en la hebrita de atrás también. Ahora subimos con un puntito de cadena, doy vuelta a la labor y de nuevo de donde sale ese puntito de cadena, en la hebra de atrás vuelvo a hacer punto raso, punto raso, punto raso, punto raso. Y así de fácil es. Simplemente continuar trabajando con puntos rasos en la hebra de atrás. Así continuaremos, ¿ves? Ya se me empiezan a formar ahí las espiguitas con la forma de relieve. Entonces conseguiremos de lo que estábamos hablando antes, este punto súper elástico. Bueno, hoy tutorial súper cortito, espero que te haya servido, te haya ayudado y que te guste el punto. Nos vemos en el próximo, muchas gracias.